Muy buenas tardes. Una disculpa por los problemas técnicos ajenos a nosotros que se presentaron. Es un placer para hoy que nos acompañe la arquitecta Brenda García Rivera, quien es licenciada en arquitectura con diplomado en educación por la Universidad Veracruzana, catedrática universitaria de la Universidad del Golfo de México Norte, Campus Poza Rica, impartiendo materias de geometría descriptiva, teoría de la arquitectura, urbanismo, seminario de arquitectura y fundamentos del diseño gráfico, con una trayectoria de 21 años en la experiencia en el diseño arquitectónico. Para dar inicio con su ponencia, daremos inicio con el siguiente video.
compartir con ustedes y platicar acerca de las tendencias de la arquitectura. Como pudieron apreciar en el video, las nuevas tecnologías están innovando también la arquitectura. Sin embargo, no siempre fue así. Fue a raíz de la revolución industrial que surgieron nuevos materiales, como el acero y el vidrio, y esos materiales dieron opción a un movimiento revolucionario también en la arquitectura. Y ese fue el movimiento moderno. Al surgir el movimiento moderno, tenemos unos grandes exponentes en Europa de este tipo de arquitectura, con acero, vidrio. Incluso también se decía que la vivienda llega a ser como una máquina de habitar, frase acuñada por Le Corbusier. Surge la escuela de la Bauhaus en Europa, y arquitectos como Mies van der Rohe, Walter Gropius y Le Corbusier revolucionan totalmente la arquitectura. Al llegar la Segunda Guerra Mundial, se desintegra la Bauhaus, pero a este momento ya en Estados Unidos estaba surgiendo también la Escuela de Chicago. Y allí el arquitecto Sullivan, junto con el arquitecto Frank Lloyd Wright, empezaron a crear una nueva arquitectura. Posteriormente, cuando termina el auge del movimiento moderno, pasamos a otra etapa. Empieza el posmodernismo. El posmodernismo se da cuenta de que ya no funcionó esa utopía que tenían los arquitectos anteriores. Y en el posmodernismo otra vez regresan al ornamento y a la grande escala. Poco a poco se va desvirtuando este movimiento hasta que llegamos a la antesala del deconstructivismo. En el deconstructivismo ya no hay límites para la imaginación. En el deconstructivismo todo lo que uno pueda imaginar es posible. Se hace alarde de las grandes tecnologías y eso da pie poco a poco al movimiento en el que estamos actualmente, que más que un movimiento o una corriente es un enfoque. Es el enfoque sustentable. El enfoque sustentable va de la mano con el paradigma holista. En el holismo, el aprender es estar integrado a todo un sistema. En el holismo, el aprendizaje surge como un resultado de la vida misma. Se ve a nuestra tierra como la dadora de vida en general, y esto es para toda la humanidad. Entonces, es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la que toma la batuta para ir reorientando todas estas nuevas tecnologías. Tenemos que atender principalmente a los arquitectos una agenda de desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Y aquí respondemos a 3 grandes retos. Retos que están plasmados en 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A los arquitectos nos corresponde principalmente atender agua limpia y saneamiento, energías no contaminantes y ciudades y comunidades sostenibles. Atendiendo a estos requerimientos mundiales, es que vamos a dar paso a nuevas tendencias de la arquitectura. Es imposible pensar que en el siglo pasado se iban a estar desarrollando estas tendencias. Una que ejemplifica grandemente estas innovaciones es piscinas flotantes. Es una propuesta de PlyLab. ¿Por qué piscinas flotantes? Se les denomina así a unas grandes bandejas, se podría decir, a unas grandes contenedores de agua que van a reciclar. Van a reciclar en Nueva York las aguas de la bahía de Manhattan. PlyLab está tratando de hacer un saneamiento de las aguas de la bahía
y va a tener un sistema de aguas residuales tratadas. Aquí estamos atendiendo también ese objetivo de desarrollo sostenible. Otra tendencia nos lleva a las salas de conciertos inflables. Algo maravilloso. Eso se le ocurrió al arquitecto Arata Isozaki. A raíz del terremoto del 2011, quedó devastada esa zona. Pero más que eso, quedó un ánimo muy bajo entre todos los japoneses. Y ellos querían, con la música, con conciertos, recordarles de la solidaridad de todo el mundo hacia ellos y del gran amor que se tiene por toda la humanidad. Se pensó una estructura y llegaron a la conclusión de hacer salas de conciertos inflables. Otra tendencia es chalecos para edificios. Este es un proyecto de Exoweb. ¿Cómo que chalecos para edificios? Pues ustedes recordarán en Dubái el edificio Burj Khalifa. Es un edificio muy alto que tiene 828 pisos y tiene 160 metros de altura. Aquí se piensa hacer un chaleco, se le denomina así, pero en realidad sería una tela metálica que va a cubrir con toda una malla, con espejos de luces LED, toda la parte exterior del edificio. Otra propuesta innovadora es la de ladrillos ecológicos. ¿Cómo construir ladrillos ecológicos a base de composta? Es muy sencillo, lo dice The Living, una constructora que está ya desde hace tiempo trabajando en este tipo de ladrillos. Se da cuenta de que es un material térmico, es un material acústico, es una de las nuevas tendencias también. Y por último, hablemos de rascacielos de madera. Se está pensando construir un edificio de 24 pisos, edificios residenciales, a base en CF Müller en Estocolmo. La madera se sigue viendo como uno de los materiales más sustentables. Hablaba del paradigma holístico. ¿Y qué es el paradigma holístico? En la imagen superior podemos ver que hay unas bancas de un parque. Esto nos está ilustrando un espacio público. Ustedes dirán, ¿cómo hablar de espacio público con esta pandemia dada por el virus COVID-19? Pues sí, nuevamente volveremos a una normalidad, aunque sea poco a poco, y se podrá estar en bancas, se podrá estar al aire libre. Nuevamente tendremos cuidado del espacio público, con los elementos urbanos, como las calles, con el mobiliario urbano, como las bancas, como los cestos de basura, como las iluminaciones que se ven dentro de esos parques. Tenemos paneles solares también. Si nosotros estamos diciendo que la Tierra es un ente vivo, entonces también tenemos que hacer todo lo posible por generar energías limpias. Así nos lo dice otro de los objetivos de desarrollo sostenible. La energía eólica y los paneles solares. ¿Saben ustedes que ya los arquitectos están proponiendo este tipo de energías casi en todas sus nuevas obras? Ya la normatividad exige el uso de energías limpias y paneles solares. Aquí tenemos un ejemplo. Aunque son muchos los esfuerzos que se están haciendo por cambiar a las ciudades, por darles un entorno de convivencia con el espacio urbano, no podemos olvidarnos que aún hay hacinamiento en algunas comunidades. Se han construido muchas veces fuera de toda norma grandes ciudades, lo que implica que no esté concentrado la mayor parte de los servicios. El cambio que nosotros debemos hacer en nuestra comunidad es llegar a descentralizar el centro urbano. Tenemos que hablar de pequeños barrios. Quizá el centro urbano principal
el centro histórico de una ciudad se reduzca únicamente a un radio de 500 metros. Nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a generar espacios de convivencia, espacios donde se pueda dar nuevamente una nueva solidaridad, un nuevo habitar del ser humano. Este cambio depende en gran medida de los jóvenes que estén interesados por la arquitectura. Una cosa es construir y otra cosa es hacer realmente arquitectura. El arquitecto es uno de los principales promotores del cambio en su ciudad. La arquitectura es interdisciplinaria y se relaciona con profesiones del área de humanidades, de ciencias biológicas, de económico-administrativas y del área técnica. Por lo tanto, el arquitecto es un líder de innovación. Muchas veces les digo a mis alumnos, ustedes son como un director de orquesta. Ustedes pueden tener bajo su mando a muchas disciplinas. Puede haber, por ejemplo, un ingeniero calculista, que es quien se va a encargar de hacer todo el diseño de las estructuras. Puede haber también ingenieros que se dediquen a las instalaciones hidráulicas, sanitarias, de iluminación. Sin embargo, el arquitecto tiene que estar capacitado, sabiendo de todas esas áreas, para poder coordinar una obra arquitectónica. La arquitectura es una de las llamadas bellas artes. La arquitectura en sí puede conjugar a un arquitecto integral, un arquitecto que además de saber sus disciplinas y habilidades propiamente dichas, también sabe del arte, sabe de filosofía, sabe de estética, y reúne en sí los saberes heurísticos y axiológicos, todo el tipo de saberes que requieren que el arquitecto pueda dar soluciones que contribuyan a su comunidad. Quien estudia esta profesión adquiere técnicas, métodos y habilidades necesarias para brindar soluciones a problemas constructivos individuales o comunitarios. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí se prepara en UGM al profesionista para que sea capaz de insertarse a la sociedad y brindar una solución al problema que pueda estar enfrentando. El planeta Tierra está cambiando. Es indispensable rediseñar las construcciones con un enfoque sustentable para que realmente se dé una solución a las necesidades humanas. Las tendencias de la arquitectura promueven construcción de ciudades con usos de energías no contaminantes y con saneamiento de aguas residuales. ¿Cómo les enseño yo a mis alumnos a diseñar? Primero vamos a hablar, a platicar cuáles son las necesidades principales. ¿Cuál va a ser la solución, la propuesta que se va a dar? Posteriormente de allí nace nuestro programa de necesidades. Después pasamos a un diagrama de relaciones. Allí tenemos bien definidas cada una de las áreas. Hay áreas de servicios, hay áreas que vestibulan, hay áreas que son más personales. Todo ese tipo de áreas tiene una relación unas con otras. Ya que tenemos las áreas bien definidas, pasamos a una zonificación. En la zonificación de las áreas, nosotros vamos a ver ya principios ordenadores de diseño. Principios tales como el eje, la simetría, el ritmo, la jerarquía. Y todo eso nos permite crear una composición arquitectónica armónica, con armonía plástica. El arquitecto es un líder de innovación. Ya nuestros alumnos están usando tecnologías de la información y de la comunicación. Ya usan herramientas como el AutoCAD,
como el SketchUp, ya hacen renders, ya tienen la capacidad de mostrar al cliente una propuesta que dé solución a sus inquietudes. Necesitamos reflejar todos esos conocimientos que se adquieren en la universidad en nuestra comunidad, ser agentes de cambio y de innovación. Pero para ver reflejado un cambio positivo en las ciudades y la vivienda, se requiere de nuevos arquitectos con entusiasmo, con compromiso. Es claro que muchas veces se dejan guiar a esta profesión por el gusto, por el color, por las perspectivas, por el dibujo, pero también tienen que pensar como arquitectos comprometidos con su comunidad. Somos parte de un todo. Y así tenemos que ver la vida también, una vida en conjunto. Entonces, surgen en nosotros deseos de generar bienestar en nuestro entorno. Para concluir esta breve exposición acerca de las nuevas tendencias de la arquitectura y de la forma en la que un arquitecto diseña sus composiciones arquitectónicas, les muestro aquí una obra del arquitecto Frank Lloyd Wright, uno de los principales exponentes del movimiento moderno de la arquitectura. Esta frase suya engloba mucho lo que yo en pocas palabras he querido sintetizarles. La frase dice así: cada arquitecto es necesariamente un gran poeta. Debe ser un gran intérprete original de su tiempo, de su época y de su edad. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, arquitecto. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta que me hicieron llegar es: ¿qué diferencia existe entre estudiar ingeniería civil y arquitectura? Esa es muy interesante, esa pregunta. La ingeniería civil engloba obras como carreteras, túneles. Un ingeniero civil muchas veces se va más hacia el cálculo de la estructura. Un ingeniero civil puede trabajar en obras como puentes. Aquí en México, por ejemplo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esa es una de las profesiones más requeridas. El ingeniero civil tiene una gran capacidad de análisis, de síntesis. Él puede proponer estructuras y muchas veces el arquitecto toma información del ingeniero civil para poder diseñar la estructura para sus composiciones. El sistema constructivo que puede plasmar el ingeniero civil muchas veces ahonda más en los detalles, en detalles de cálculos, en detalles de, por ejemplo, el proponer una estructura triangular, un montén. Este arquitecto, Frank Lloyd Wright, antes de ser arquitecto, estudió ingeniería civil. Espero haber respondido a la inquietud de la persona que hizo la pregunta. Muchas gracias, arquitecto. La siguiente pregunta es: ¿cómo encontrar la inspiración en la arquitectura? La inspiración muchas veces ya se trae, la inspiración es innata. Es cuestión de que nosotros vayamos canalizándolo. Nosotros tenemos una materia que se llama estética. En estética vemos desde los métodos, desde la metodología de la investigación, y allí vemos que hay dos tipos de aprendizaje. El aprendizaje cognitivo. Hay distintos estilos de aprendizaje incluso. Hay quienes son más visuales, hay quienes son más auditivos, pero en general cada ser humano trae esa inspiración. Todo es cuestión de desarrollarla y para eso estamos nosotros los docentes, para irlos guiando, para cobijarlos y llevarlos de la mano a que su inspiración cada vez vaya aumentando. Ok, muchas gracias, arquitecta. La siguiente pregunta que nos llega es: en relación a las expectativas que usted tenía al egresar, ¿cómo evalúa la actual situación del ejercicio profesional? Esa pregunta es muy actual.
Por ejemplo, ¿qué hace un arquitecto ante esta pandemia? Un arquitecto tiene múltiples opciones de trabajo. Yo siento que un arquitecto no se queda con brazos cruzados, aunque se caigan las redes sociales, aunque se cierre el centro urbano, aunque se cierren las escuelas. Yo soy un ejemplo de la docencia, por ejemplo. Expectativas. Pude trabajar en una empresa constructora, una empresa que desarrolló un fraccionamiento, y de allí tomé mi reporte de obra para titularme. Un arquitecto, además de ser constructor, puede trabajar también haciendo algunas sugerencias en las decoraciones. Una casa, por ejemplo, una ciudad, siempre necesita mantenimiento, y ahí entra el arquitecto con sus conocimientos para dar solución a cualquiera de los problemas que pudieran presentarse. Les aseguro que un arquitecto no se queda sin trabajo. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿por qué estructuras como la Torre Latinoamericana han soportado terremotos como el del 85 y 19? ¿Cómo este tipo de estructuras pueden ayudar a evitar mayores desastres? Claro que sí. La Torre Latinoamericana tiene una estructura especial en su cimentación. Se mueve la estructura junto con el edificio. Eso es un poco más referente a la ingeniería civil, pero los arquitectos también hemos desarrollado esos conocimientos. En la Torre Latinoamericana hubo un gran análisis estructural. Es por eso que ha resistido esos terremotos. Actualmente las normas nos piden también considerar todo ese tipo de situaciones en los sistemas constructivos que nosotros propongamos. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente que nos dieron, ¿debo saber dibujar para poder hacer planos arquitectónicos? No necesariamente. Quizá haya chicos escuchando, chicos y chicas, que digan, bueno, los últimos semestres en el área de puedo ingresar a arquitectura, que se puede tomar como del área de humanidades y del área de exactas. Claro que sí, porque les hablé del enfoque sustentable. Este enfoque tiende cada día más hacia la ecología, y la ecología va de la mano de las ciencias biológicas. No necesariamente se debe saber dibujar. Para eso es que estamos los docentes. Hay una materia que se llama técnicas de representación, y allí es cuestión de inspiración, es cuestión de ganas y compromiso. Y cualquiera puede aprender a dibujar. Perfecto. Como última pregunta, ¿qué les recomienda a las personas o a nuestros alumnos de bachillerato que están ya por finalizar y que quieran estudiar esta licenciatura? ¿Fácil, difícil, complicada? ¿Qué les recomienda, arquitecta? Pues antes que nada, qué bueno que tengan la inquietud de la arquitectura. Al estar escuchando este webinar se ve su interés. Y mi principal recomendación sería que no desechen esa idea. Muchas veces ese propósito, si no se le encausa correctamente, es después de que hayan hecho cualquier otra carrera, que van a retomar alguna maestría, algún curso de arquitectura. Desde la mitad de la carrera, cuando nuestros alumnos ya están en quinto o sexto semestre, ya pueden ser dibujantes incluso de alguna compañía constructora, pues ya manejan bien el AutoCAD, ya han aprendido a dibujar. Nosotros les insistimos que continúen, porque necesitamos capacitarlos para la producción de textos científicos como su tesis. Lo que yo les recomiendo es que lean, que vean imágenes. Pueden ser videos de YouTube, como el que se les presentó al inicio del webinar. Todo eso va desarrollando la inquietud, pero no desechen esa idea. Si arquitectura ha aparecido entre las profesiones que quieren estudiar, por algo fue. Sigan canalizando esa idea y los esperamos con los brazos abiertos en nuestra universidad. Muchísimas gracias, arquitecta. Fue un placer haber estado con usted escuchando su ponencia. No me queda más que agradecerle el tiempo que nos haya otorgado. Gracias a ustedes por su atención.
Buenas noches. Agradecemos a la arquitecta Brenda García por el tiempo otorgado en esta conferencia. Antes de despedirnos, me gustaría comentarles que la Universidad del Golfo de México Norte ofrece la licenciatura en arquitectura en los planteles de Orizaba, Circunvalación, San Andrés y Poza Rica, en el sistema semestral con duración de 4 años. Ya están abiertas las inscripciones para este periodo escolar. Si estás interesado en más información, puedes comunicarte al Facebook más cercano de tu localidad. Y para mayor seguridad, nuestras inscripciones son en línea, desde la comodidad de tu casa. Fue un placer haber estado con ustedes y los esperamos en el siguiente webinar. Buenas noches.